En medio del silencio de la noche, cuando todas las voces se acallan y el corazón inquieto intenta oír algo más allá del mundo visible, muchos creen que Dios simplemente observa desde lejos. Pero, ¿y si precisamente en este silencio que tanto asusta ocurre algo mucho más grave? ¿Y si este aparente abandono es en realidad un grito velado del cielo? Una señal oculta de que se libra una batalla invisible por el alma de quien reza sin saber que está en peligro. El silencio de Dios siempre ha preocupado a los hombres y mujeres de fe. Desde los salmos de David hasta los lamentos de santas como Teresa de Ávila, el eco de esta aparente ausencia se extiende a lo largo de los siglos. ¿Por qué callas, Señor? Es la pregunta que ha clamado desde lo más profundo de tantos corazones. Sin embargo, según Santa Teresa, esta pregunta debe hacerse con más cautela de la que se imagina, porque a veces el cielo calla, no por desinterés, sino por justicia, no por distancia, sino por vigilancia. El alma humana tiene múltiples facetas. Hay momentos en que se aleja de Dios sin darse cuenta. Comienza con pequeñas distracciones en la oración, luego con la acumulación de ruido interior, hasta que de repente todo parece oscuro. Dios ya no habla como antes, la oración ya no fluye y el corazón entra en un estado de sequía espiritual. Muchos creen que están siendo probados, pero ¿y si están siendo advertidos? Santa Teresa fue clara en sus escritos. Existe una especie de silencio divino que precede a la corrección espiritual. No es solo una prueba, sino una purificación. Un silencio que no consuela, sino que expone. Expone las lagunas, el orgullo oculto, los hábitos religiosos vacíos, las heridas sin curar. Y cuando llega esta revelación silenciosa, pocos tienen el valor de afrontarla. Porque es mucho más fácil creer que uno está siendo pulido por Dios que aceptar que quizás el alma ha sido sutilmente manchada. ¿Y si este silencio fuera una advertencia de que el enemigo ya ha encontrado una entrada? ¿Y si, mientras crees que solo estás pasando por un desierto, una presencia invisible ya está manipulando tus sentimientos, vaciando tu fe, confundiendo tu mente y debilitando tus convicciones más profundas? El diablo, como enseña la propia Santa Teresa, no necesita que reniegues de tu fe, solo necesita que continúes practicándola de forma vacía. Esta es la dura verdad que pocos tienen el valor de afrontar, porque rompe nuestra zona de confort espiritual. Nos obliga a reevaluar nuestros hábitos, a exponer nuestros defectos y a preguntarnos honestamente, ¿de verdad me está probando Dios o advirtiéndome? Ahora que te han planteado esta pregunta, es imposible no mirar hacia adentro con más seriedad. Y es precisamente en este punto que entramos en uno de los dolores más ocultos de la vida espiritual. Esa sensación de orar con fe. Y sin embargo, sentirme completamente ignorado por Dios. ¿Pero qué hay detrás? Eso es en lo que vamos a profundizar ahora. Y si en algún momento de este video sientes que te estoy hablando, que estas palabras han penetrado tus defensas y tocado algo que nadie más ve, quédate conmigo hasta el final. Y si esto te resuena, suscríbete al canal y dale a me gusta, no como alguien que simplemente consume contenido, sino como alguien que entiende que es parte de un llamado. Aquí, la fe no es superficial, es combate, y no estás solo en esta batalla. Quizás estés en ese preciso momento, un momento en el que tus rodillas tocan el suelo, tu boca murmura oraciones, el rosario pasa entre tus dedos y sin embargo, tu corazón permanece pesado, sofocado, sin respuesta. Sigues rezando porque sabes que lo necesitas, pero ya no sientes lo que antes sentías. Esas lágrimas sinceras ya no caen. Esa presencia que parecía envolverte ya no se manifiesta como antes. Y, en silencio, empiezas a preguntarte si Dios sigue ahí o si simplemente ha dejado de escucharte. Pocos dolores son tan solitarios como los de quienes buscan a Dios con sinceridad, pero solo encuentran silencio. Un silencio que no consuela, que no enseña, simplemente duele. Y lo peor es que, a menudo, este tipo de sufrimiento espiritual
no se puede compartir con nadie, porque quienes te rodean no lo entienden o porque tú mismo te sientes avergonzado de estar en este estado. Después de todo, ¿cómo puedes admitir que, aunque seas católico, aunque vayas a la iglesia, aunque reces todos los días, te sientes espiritualmente seco? Este dolor es más común de lo que se cree, y tras él se esconde un alma sedienta, una que no ha perdido la fe, sino que anhela una señal, una respuesta, un susurro de Dios que le recuerde que no ha sido olvidada. El silencio, en este contexto, no es solo la ausencia de palabras, sino una sensación asfixiante de abandono. Y con el tiempo, este silencio empieza a generar dudas sobre la propia valía ante Dios, sobre la eficacia de las oraciones, sobre el verdadero estado del alma. ¿Cuántas veces te has preguntado en secreto: ¿Dios todavía me ama? ¿O me rechazó por algún pecado del que ni siquiera me di cuenta? Y cuanto más se prolonga el silencio, más frecuentes, intensas y dolorosas se vuelven estas preguntas. Empiezas a observar a otros recibiendo gracia, experimentando fe, presenciando milagros, mientras tú permaneces allí, fiel, orando en silencio, pero sin escuchar nada. Y esta comparación silenciosa puede ser devastadora. Santa Teresa llamó a esto sequedad del alma, un período en el que Dios, aunque presente, se oculta para probar, corregir o revelar el estado interior de la persona. Dijo que a veces Dios guarda silencio porque quiere que el alma lo desee de nuevo con mayor pureza, como quien ha sido amado demasiado y ahora exige una respuesta más sincera del otro. Pero también advirtió, el silencio de Dios puede ser, de hecho, una respuesta clara de que algo anda mal, algo que necesita ser purificado, restaurado, confesado. ¿Y si este es tu caso? ¿Y si este dolor que sientes ahora no es solo una prueba, sino también una invitación urgente a la purificación interior? La buena noticia es que cuando Dios guarda silencio, no está lejos. Observa cuán dispuesto estás a sumergirte profundamente, a confrontar tu propia alma, a despojarte de tus máscaras y a regresar con una humildad radical. Pero después de todo, ¿por qué Dios optaría por guardar silencio ante alguien que lo busca con tanta vehemencia? Hay una respuesta espiritual a esto, y comienza con lo que Santa Teresa reveló en sus momentos más difíciles. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Alguna vez has sentido que estás orando bien, haciendo todo como aprendiste, pero aún así algo dentro de ti permanece vacío, como si estuvieras atrapado dentro? Si esto te ha pasado, comenta abajo: estoy experimentando esto, porque quizás este silencio que sientes no es el final, sino el comienzo de algo que Dios quiere transformar profundamente dentro de ti. Quizás has llegado a un punto en el que sientes que Dios está demasiado distante, como si lo observara todo desde arriba, sin prisa por intervenir. Y en ese momento empieza a invadirte un cansancio, no solo físico, sino también espiritual. Intentas convencerte de que es solo una fase, de que todo pasará pronto, pero en el fondo sabes que algo es diferente. Y cuando el silencio de Dios se prolonga demasiado, la fe empieza a debilitarse, el corazón se endurece y la esperanza se desvanece. Pero aquí está la verdad que quizás nunca hayas escuchado tan profundamente. El silencio de Dios no es necesariamente el final del camino. En muchos casos es exactamente el comienzo de una revelación. Es en este silencio, ese que parece vacío, pero en realidad está lleno de mensajes ocultos, donde los santos más escuchaban, no con los oídos del cuerpo, sino con el alma expuesta. Y esto es precisamente lo que experimentó Santa Teresa de Ávila en su vida espiritual. Soportó noches oscuras que duraron años, noches en las que, aunque rezaba con toda sinceridad, no oía, no sentía, no recibía nada. Pero con el tiempo empezó a comprender que el cielo, en silencio, se está formando. Y a veces, este silencio es Dios empujando el alma hacia adentro, obligándola a verse a sí misma, a despojarse de todo orgullo, a purificarse por completo.
Y esto es lo que te dará este video, la clave espiritual que descubrió Santa Teresa, una comprensión profunda de lo que significa el silencio de Dios y cómo saber si es una señal de prueba o una advertencia espiritual urgente. A partir de ahora nos adentraremos en las enseñanzas ocultas del santo, desvelando lo que casi nadie os cuenta en las iglesias. Pero primero, ¿también has estado experimentando días en los que te levantas, sonríes por fuera, pero por dentro llevas un peso que nadie ve? Si has estado luchando en silencio, comenta aquí: esta lucha es mía, porque quizás este dolor que sientes es exactamente el terreno donde Dios revelará algo que cambiará todo. Santa Teresa de Ávila, en medio de sus más intensas experiencias de silencio espiritual, escribió algo que a primera vista parece simple, pero que encierra una profunda profundidad. Dijo: el mayor enemigo del alma es aquel que entra sin ser invitado. Y al leer esta frase por primera vez, podrías pensar que se refiere directamente al diablo, y en cierto modo así es. Pero lo cierto es que este enemigo puede adoptar muchas formas, y en algunos casos incluso puede encontrarse en el alma misma. Este enemigo es ese pensamiento sutil que te impide orar de verdad. Es ese desánimo que te sorprende cuando más necesitas perseverar. Es esa autosuficiencia disfrazada de madurez espiritual. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Todo se cuela silenciosamente, sin previo aviso, sin derribar ninguna puerta. Se infiltra en el momento en que oras automáticamente, en el momento en que te comparas con los demás, o cuando crees que, con repetir ciertas oraciones, ya estás protegido. Y ahí reside el kit de esta frase. El peligro no es el enemigo que grita, sino lo que acecha en el silencio, lo que llega durante la rutina, lo que se disfraza de normalidad. Santa Teresa sabía que a menudo el silencio de Dios no es su ausencia, es la presencia de algo extraño en el alma, algo que necesita ser eliminado para que el cielo pueda volver a manifestarse con claridad. ¿Y si este es tu caso? ¿Y si algo se infiltra en tu alma mientras crees estar en paz? Ahora es el momento de comprender qué causa realmente este profundo silencio en nuestro interior. Quizás lo has intentado todo: oraciones diarias, novenas completas, confesiones frecuentes, consagraciones, ayunos, y aún así sigues sintiendo que algo anda mal. Cumples con todos los rituales de la fe, pero en tu interior algo permanece vacío. El cielo permanece en silencio y la sensación de que Dios se ha alejado empieza a pesarte. Y es precisamente aquí donde reside el peligro espiritual más sutil de todos, aquel que nadie nota, aquel que pasa desapercibido incluso para los más piadosos. El alma distraída, la fe automática, el corazón en una rutina espiritual sin verdadera entrega. Santa Teresa advertía con vehemencia: orar sin atención es peor que no orar en absoluto, porque el alma que se acostumbra a la oración sin profundidad se vuelve tibia, indiferente, convencida de que está haciendo su parte, pero espiritualmente está dormida. Y cuando esto sucede, Dios calla, no por castigo, sino por misericordia, porque sabe que mientras el alma se engañe con su propia práctica espiritual, nunca buscará la verdadera transformación. El error invisible que causa el silencio de Dios casi nunca viene de afuera. Se forma lentamente en el alma. Comienza cuando rezas por obligación, no por amor. Cuando vas a misa, pero pasas más tiempo juzgando a los demás que escuchando la palabra. Cuando te santiguas sin pensar, respondes amén, sin creer, y dices que confías, pero vives en la desesperación cada día. Es en ese momento que el cielo se queda en silencio, no porque te haya desanimado, sino porque intenta hacerte oír lo que ya deberías haber comprendido. Para escuchar a Dios, el alma debe estar limpia, y más que limpia, debe estar disponible. A menudo estamos tan llenos de ruido interno, preocupaciones, heridas no confesadas, pensamientos impuros, vanidad espiritual, que no hay espacio para que la presencia divina se manifieste.
¿Y saben qué es aún más delicado? La mayoría de estas lagunas son invisibles al ojo humano. Solo el Espíritu Santo puede revelarlas. Y solo lo hace cuando el alma se coloca en humildad radical, lista para ser confrontada. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás el silencio de Dios no se debe a que Él esté callado, sino a que tú te niegas a escuchar lo que Él lleva mucho tiempo intentando mostrarte? A veces Dios calla porque sus palabras ya han sido dichas, pero no obedecidas. Y en este caso, no es Dios quien está distante, sino nosotros quienes hemos endurecido nuestros corazones. La oración continúa, los rituales continúan, pero la transformación no ocurre, y sin transformación no hay verdadera comunión. Y por eso, muchos católicos viven un cristianismo infructuoso, porque cambian la profundidad por la apariencia, cambian la dedicación por el rendimiento, cambian la adoración por la ansiedad. Dios no se revela a los corazones divididos y cuando guarda silencio, en realidad te invita a detenerlo todo y a mirar con sinceridad a tu alma. ¿De verdad quieres escucharlo? ¿O solo quieres que te diga lo que esperas? Esta pregunta, por dolorosa que parezca, puede ser precisamente el punto de inflexión, porque desde el momento en que el alma reconoce su distracción, su frialdad, su vanidad espiritual, algo empieza a cambiar. El silencio, entonces, deja de ser un castigo y se convierte en sanación. Pero esta sanación solo comienza cuando admites de todo corazón que necesitas corrección. Santa Teresa dijo: el alma que acepta el silencio como purificación se prepara para volver a escuchar el cielo. Pero ahora necesitamos entender qué sucede en este tiempo en que Dios guarda silencio. Porque mientras muchos creen que solo esperan una respuesta, el enemigo ya ha comenzado a actuar tras el velo. Hablemos de esto ahora. Mientras estás ahí intentando comprender la razón del silencio de Dios, mientras rezas con sinceridad, pero sientes que tus palabras no llegan al techo, hay una realidad que quizá aún no hayas comprendido. Es precisamente en estos momentos, cuando el cielo parece silencioso, cuando tu alma se siente abandonada, cuando tu fe empieza a desvanecerse, que el enemigo ve la oportunidad perfecta para actuar. Y nunca actúa de forma obvia. No llama a la puerta, no grita, no se presenta como una amenaza clara. Prefiere el silencio, el mismo silencio al que te enfrentas ahora. El enemigo es astuto. Sabe que cuando un cristiano es fuerte, cuando siente la presencia de Dios, cuando está lleno del Espíritu, se vuelve casi inalcanzable. Pero cuando este cristiano cae en la aridez espiritual, cuando Dios guarda silencio y el alma empieza a dudar, es entonces cuando se abre el campo de acción del enemigo. Y lo que hace en ese momento es sutil, casi imperceptible. No intenta desarraigarte abruptamente de tu fe. Empieza a distorsionar tu fe desde dentro. Susurra frases que parecen sus propios pensamientos. Comienza con cosas sencillas. A Dios no le importa tanto. Quizás tu oración esté siendo rechazada. Quizás hiciste algo imperdonable. Y poco a poco, el alma empieza a asimilar estas mentiras como si fueran verdades espirituales. Empieza a dudar de la misericordia de Dios, luego de su propia dignidad y finalmente de su presencia. Y todo esto sucede en silencio, sin ninguna manifestación visible, sin ninguna señal externa. Santa Teresa se refirió a este tipo de influencia como una infiltración interior. Dijo que el diablo no necesita destruir el alma, solo necesita convencerla de que está sola. Y un alma que se cree sola cede a la desesperación. Para el enemigo, este es el punto más preciado de la caída, cuando la persona comienza a desconectarse de Dios desde dentro, no por rebeldía, sino por agotamiento, cansancio y sentimiento de abandono. Y lo más aterrador es que en este proceso la vida de una persona puede continuar con normalidad. Van a la iglesia, rezan el rosario, participan en novenas, pero por dentro están vacíos. Y este es el cristianismo que el enemigo ama, lleno de rituales, pero sin fuego,
lleno de palabras pero sin unción, lleno de formas pero sin esencia, porque sabe que cuando la fe se convierte en una rutina sin alma, el corazón se convierte en terreno fértil para el engaño. Ahora mismo, mientras ves este video y reflexionas sobre el silencio de Dios, quizá ya estés escuchando estas voces. Quizás sientas que tu fe se debilita, que tu alma se vuelve indiferente y que simplemente existes espiritualmente. Y esto no es culpa tuya, es el resultado de una batalla invisible que se libra en tu interior. Una batalla que muchos ignoran porque creen que el enemigo solo se manifiesta a través de posesiones o ataques violentos. Pero no, a veces se manifiesta a través del silencio. Un silencio mentiroso que imita el silencio de Dios para confundir el alma. Por eso es tan importante discernir el silencio divino, porque si no entiendes de dónde viene, puedes terminar escuchando al enemigo, pensando que es Dios quien te habla, o peor aún, pensando que Dios ha dejado de hablarte. Y una vez que esta mentira se arraiga, la oración se debilita, la búsqueda de la santidad disminuye, la vigilancia disminuye, y cuando el alma se da cuenta, es tibia, distante, fría, sin siquiera saber cómo llegó allí. Pero todo esto puede detenerse ahora. El simple hecho de que estés aquí buscando esta respuesta es prueba de que Dios sigue obrando. Porque el enemigo no inspira sed de verdad. El enemigo no conduce a la luz. Y si tu corazón aún anhela escuchar la voz de Dios, ese deseo ya es el comienzo de la liberación. Ahora que entiendes cómo el enemigo obra en silencio, es hora de descubrir el secreto más poderoso que los santos usaron para romper este silencio y proteger el alma de estas infiltraciones. Santa Teresa dejó esta enseñanza por escrito, y eso es lo que revelaremos en el siguiente tema. Hay una verdad que debe ser claramente expresada. Los santos no eran sobrehumanos. Ellos también tuvieron dudas, sintieron miedo, enfrentaron tentaciones, vivieron largos periodos en los que el cielo parecía silencioso. Santa Teresa de Ávila fue una de esas almas que se enfrentó a lo que ella llamaba el desierto del alma. Pero en lugar de desesperar, decidió ahondar aún más. Y fue en esta oscuridad donde descubrió un secreto que ahora podría contener la clave de su liberación espiritual. La mayoría de las personas, al percibir el silencio de Dios, se desaniman o buscan llenar ese vacío con distracciones. Pero los santos hicieron lo contrario. Entraron en el silencio con reverencia. No huyeron de la ausencia, escucharon. Y esto es precisamente lo que nos enseña Santa Teresa. El silencio de Dios no es ausencia. Es una invitación. Es como si Dios eliminara todas las distracciones para ver si el alma aún lo desea por quien es y no por lo que hace. Y ante este silencio, Santa Teresa aplicó un trípode espiritual desconocido para muchos. 3 prácticas sencillas pero poderosas que evitaron que su alma se perdiera en la aridez. Primero, redobló la intensidad de su oración interior. Aún sin sentir nada, aún sin consuelo alguno, permaneció en silencio ante Dios, como quien espera. Ella llamó a esto la oración de fidelidad. Una oración que no pide, no exige, no manipula, sino que simplemente permanece. En segundo lugar, se examinó a sí misma con una honestidad brutal. No buscó culpas, no acusó al mundo, no culpó al diablo antes de confrontar su propia alma. Examinó su conciencia, sus gestos automáticos, sus sutiles apegos. Si percibía orgullo disfrazado de virtud, lo confesaba. Si percibía vanidad en su propio progreso espiritual, se humillaba, porque sabía que, para volver a escuchar a Dios, el alma necesitaba vaciarse de sí misma. Y el tercer pilar era el silencio externo. Santa Teresa se distanciaba del ruido, las conversaciones ociosas y las distracciones mundanas. Creía que Dios a menudo quiere hablar, pero el alma está rodeada de demasiado ruido. Y en este ruido, su voz se pierde. Por eso, creaba momentos de retiro total, no para escapar del mundo, sino para permitir que el cielo se escuchara con claridad.
Y en esos momentos, incluso cuando no oía nada, decía: Señor, si tu silencio es mi sanación, permaneceré aquí hasta que quiebres esta noche. Quizás este sea el secreto que te has estado perdiendo. No hagas más, no reces más fuerte, no fuerces las respuestas, simplemente permanece. Reza con el corazón roto, examínate sin defensas, silencia al mundo y espera. Porque, según Santa Teresa, Dios se revela a quienes insisten en permanecer fieles incluso sin consuelo. Y cuando rompe el silencio, no lo hace con ruido, sino con presencia. Y esa presencia vale más que 1000 palabras. Ahora que sabes cómo los santos superaron la aridez, es hora de comprender qué sucede en el alma cuando aplica esta enseñanza. Porque cuando ocurre la transformación espiritual, todo cambia. De eso hablaremos en el siguiente tema. Cuando el alma atraviesa este silencio sin desesperar, cuando decide permanecer aún sin sentirlo, cuando se niega a comprometer su fe con el desánimo, algo comienza a cambiar en su interior. Y este cambio no ocurre con fuegos artificiales ni señales externas. Es sutil, silencioso, pero absolutamente real. Es como si, poco a poco, se levantara un peso. El corazón, antes frío, vuelve a calentarse. La oración, antes seca, cobra vida. Y la presencia de Dios, que antes parecía tan lejana, comienza a hacerse sentir, no a través de los sentidos, sino a través de la certeza interior. Santa Teresa decía que tras un largo periodo de aridez, cuando Dios se manifiesta de nuevo, el alma lo reconoce con mayor profundidad, porque durante el silencio aprendió a buscarlo no por lo que puede hacer, sino por quién es. Y este cambio de actitud es lo que lo transforma todo. El alma deja de conmoverse por lo que siente y empieza a conmoverse por la verdad. Deja de buscar consuelo y empieza a buscar comunión. Y cuando esto sucede, la fe madura, la confianza se fortalece y el enemigo pierde terreno. Es durante esta fase que muchas personas afirman sentir una nueva ligereza, no porque sus problemas hayan terminado, sino porque su corazón ha encontrado descanso. Y más aún, el alma comienza a desarrollar una sensibilidad espiritual más profunda. Discierne mejor los ataques invisibles, detecta los pensamientos que provienen del enemigo, ya no se deja llevar por sentimientos fugaces, y todo esto porque ha atravesado la noche oscura sin abandonar el altar. Esta es la verdadera sanación que el silencio de Dios puede traer. No solo una respuesta, sino una transformación. No solo consuelo, sino una nueva identidad espiritual. Porque, tras recorrer fielmente este valle, el alma deja de ser un simple buscador y se convierte en la morada de Dios. Pero esta transformación solo se concreta cuando el alma decide actuar. Por eso, en el siguiente tema, quiero guiarlos a un momento práctico y profundo, una acción espiritual que puede marcar el reinicio de su vida de oración. Hemos llegado a un punto en el que ya no podemos simplemente observar y reflexionar. Ahora es el momento de detenerlo todo, aunque sea por unos minutos, y tomar una decisión espiritual. Porque ya has comprendido lo que significa el silencio de Dios. Te has dado cuenta de que no es abandono, sino un llamado. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior clama por este reencuentro, este nuevo comienzo, esta purificación que solo puede ocurrir cuando el alma se doblega de verdad. Antes de continuar con tu rutina, antes de ver otro video, quiero invitarte a una pausa. Una pausa donde no solo escuches, sino que hables con Dios de la manera más sencilla y sincera posible. Y no importa si estás en una habitación tranquila, en medio de una sala llena de gente o escuchando con auriculares en el autobús, lo que importa ahora es la disposición de tu corazón. Cierra los ojos si puedes, respira hondo y dile a Dios con las palabras que tienes, con la verdad que sientes. Señor, si tu silencio fue mi corrección, lo acepto. Si fue la manera que encontraste para despertarme, entonces despiértame. Pero por favor,
No me dejes caminar sin tu voz. Quiero volver. Quiero empezar de nuevo. Quiero volver a escuchar lo que una vez me conmovió. Quema en mí todo lo que te distancia. Revela las brechas ocultas. Muéstrame lo que necesito abandonar. Y si tengo que pasar más tiempo en este desierto, que sea contigo y no solo. Esta sencilla oración puede ser tu primer paso. No hace falta gritar, no hace falta explicar mucho. Dios comprende los gemidos del espíritu. Y cuando el alma se expresa así, con verdad y humildad, el cielo vuelve a hablar. Incluso en silencio, sentirás que la paz regresa poco a poco. Y ahora que te has abierto de verdad, necesito contarte lo que Santa Teresa descubrió sobre las oraciones que parecen sinceras, pero no son escuchadas. Es una revelación poderosa y será el tema del próximo video. Pero primero, escucha atentamente lo que te pido en la siguiente y última sección. Ahora que has pasado por esta profunda reflexión, ahora que has comprendido lo que podría estar detrás del silencio de Dios, quizás te sientas más ligero, más claro por dentro, como si algo finalmente cobrara sentido. Pero este viaje no termina aquí. De hecho, apenas comienza, porque lo que voy a revelarte en el próximo video es algo que Santa Teresa descubrió con mucho dolor y mucha oración. Una verdad espiritual que podría explicar por qué, incluso después de tanto esfuerzo, todavía hay oraciones que parecen sinceras, pero Dios no responde. Esta revelación puede resultar incómoda para algunos, pero es absolutamente necesaria, porque, según los santos, hay oraciones que no llegan al techo, no porque Dios esté lejos, sino porque el corazón que ora, aún sin darse cuenta, sigue atrapado en malas intenciones, vicios ocultos y raíces no confesadas. Y de eso es precisamente de lo que hablaremos en el próximo video. Necesitas saber por qué tantas personas buenas, fieles y dedicadas oran, ayunan, rezan con lágrimas, pero siguen viviendo sin respuesta, sin transformación, sin un cambio real. Así que os invito, de verdad con todo mi corazón, suscríbete al canal, ahora activa la campana, porque esta serie fue hecha para ti. No la pospongas. Dios está levantando personas que desean más que comodidad. Está llamando a quienes desean una verdadera intimidad con el cielo. Si ese es tu deseo, acompáñame en esta serie. Lo que sigue te confrontará, pero también puede liberarte. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga y que su silencio se convierta en una presencia viva en ustedes.